Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Les presento a la doctora Verónica Rodríguez. Ella estudió la carrera de medicina en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Hizo la residencia de pediatría en el Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas en Buenos Aires, cardiología en el Hospital Pedro Elizalde de Buenos Aires. También realizó ecocardiografía en la Asociación Médica Argentina, una diplomatura en ecografía fetal en la Universidad Católica de La Plata en Buenos Aires. En la actualidad es la cardióloga del Servicio de Cardiología del Hospital de Niños Mario Ortiz, nuestro hospital. Entonces, vamos a tratar en general, cuando hablamos de cardiopatías, son temas amplios, es un poco difícil abarcar a todas las cardiopatías, que es lo que quisiéramos, pero vamos a tratar de puntualizar en lo que nos toca hacer como médicos en los diferentes servicios, en terapia, en emergencias o en pediatría, cuando recibimos para identificar a algunos pacientes. La clase básicamente está diseñada en una parte que es como una introducción y después vamos a dedicarnos a lo que son las cianóticas, ¿ya? Entonces vamos a seguir con las diapositivas. Eso. Entonces vamos a empezar con un poco de generalidades, luego vamos a ver un poquito de cómo se presentan según la edad algunas cardiopatías, tipo de manifestaciones, clasificación y de lleno a las cardiopatías cianosantes. Así. Entonces, un poco de generalidades para recordar. Las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón y de los grandes vasos que producen una alteración en la función del corazón, en la función normal. Constituyen el 40% de las malformaciones congénitas, más o menos una incidencia de 4 a 8 por cada 1000 recién nacidos vivos. Suponen más o menos un tercio de la mortalidad en cuanto a malformaciones en los menores de un año, más o menos el 10% de las defunciones infantiles. En la actualidad se pueden hacer detección de cardiopatía congénita hasta el 60% con técnicas de ecocardiografía fetal. Las cardiopatías en forma general se asocian a otras malformaciones extracardíacas en el 15% de los casos y hasta 25% con alteraciones genéticas, ¿no? A la siguiente. También tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de cardiopatía congénita crítica. La cardiopatía congénita crítica son anomalías estructurales del corazón, en general son ductus dependientes, que pueden llevar a la muerte o requerir tratamiento invasivo durante el primer mes de vida. Aproximadamente cerca del 30% de los niños que tienen cardiopatía crítica se van de alta sin diagnóstico. Este es un esquema solamente para recordar en qué periodo, aquí tenemos en la diapositiva, en qué periodo prenatal, en qué semanas, esta es una escala por semanas. Vemos que las malformaciones cardíacas se desarrollan muy precoces en la vida embrionaria, ¿no? Alrededor de las 5 semanas, que es el periodo crítico. Mientras más precoz, la cardiopatía es más grave, ¿no? En cuanto a estructura. Vamos a seguir. Esta es una tablita también para ver cómo se asocian las cardiopatías con malformaciones congénitas en otros sistemas, ¿no? Sistema nervioso central, el porcentaje de asociación, y algunos tienen defectos específicos y algunos inespecíficos, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros hacemos la evaluación prequirúrgica de algunas malformaciones que tienen alta asociación, ¿no? Sobre todo aquí sabemos que en las atresias esofágicas tienen alta asociación, las anomalías anorrectales, ¿no? El ónfalo-CL, ¿no? Entonces así vamos buscando cardiopatía que por ahí es silente en el periodo neonatal precoz antes de que entre a quirófano. Aquí un cuadro que es esquemático, el riesgo de recurrencia de la cardiopatía, si el hermano tiene cardiopatía o si los papás, sobre todo si la mamá sufre de alguna cardiopatía estructural, el riesgo de que el niño pueda heredar una cardiopatía tiene un porcentaje variable, ¿no? Sobre todo, muy relacionado sobre todo con la mamá. Siguiente. Bueno, entonces aquí, como ya veíamos, el 25% de los casos se asocian a malformaciones cromosómicas. Los síndromes más frecuentes los tenemos acá. Por eso, cuando tenemos un paciente con cardiopatía, buscamos otras dismorfias, como con ecografía cerebral, abdomen renal. Si pudiéramos en todos, les haríamos un estudio genético, porque es lo indicado.
Vamos a ver algunas, vamos a hacer clic, algunas malformaciones más conocidas. Tenemos el síndrome de Down, el Turner, ¿no? El Williams, el de George y el Edwards, ¿no? Entonces, muchos de estos síndromes son los más frecuentes, alta asociación hasta el 50% de cardiopatía estructural, y debemos estar muy familiarizados con ellos, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco a algunos factores que son muy importantes para que las cardiopatías estructurales se manifiesten, sean sintomáticas. Entonces, hay unas condicionantes y dentro de ellas son muy importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento que atendemos a nuestro paciente, ¿no? Entonces, va a depender de qué, de la presencia y cómo funciona el ductus arterioso, del momento de la hipertensión pulmonar que es fisiológica, de cómo, si existe y cómo funciona el foramen oval permeable, de la labilidad del miocardio neonatal, el metabolismo neonatal y depende de la severidad de la cardiopatía. Entonces vamos a ver un poquito, muy puntual, algunas características. Entonces en este esquema tenemos lo que es la circulación fetal. Cuando hablamos de cardiopatía estructural y sobre todo de cardiopatía crítica, no podemos no acordarnos de lo que es la circulación fetal, porque básicamente es la que va a disimular algunas cardiopatías en el periodo neonatal precoz. Entonces, acá tenemos un esquema que es muy lindo. Esta es la circulación fetal normal. Tenemos la placenta, recibe sangre oxigenada, ¿no? El feto respira por la placenta, sangre oxigenada. Esta sangre se traslada por el ductus venoso, que es un conducto que no se mezcla con lo que es el retorno venoso sistémico de miembros inferiores, y hace una dirección selectiva hacia el foramen oval para llevar la mejor oxigenación hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a los vasos del cuello, básicamente, ¿no? De esa manera el feto tiene la sangre mejor oxigenada en los vasos del cuello y cerebro, ¿no? Después, por el otro lado, tenemos el retorno venoso de la vena cava superior y lo que venía por la vena cava inferior, que hace también una circulación selectiva, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, muy poco porcentaje de los pulmones porque están colapsados, no están funcionantes, y la mayoría del porcentaje de este gasto por la arteria pulmonar se desvía por el ductus, desaturando a la aorta descendente, ¿no? Esta es la circulación normal fetal. Entonces, ¿qué tenemos? Una comunicación interauricular, un foramen oval en este caso, que tiene la dirección del flujo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, de derecha a izquierda. Eso es normal en la vida fetal. Y tenemos un ductus que hace un shunt de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, esa circulación de derecha a izquierda en la vida fetal es normal. Cuando nosotros hablamos de persistencia de circulación fetal, que vemos mucho en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, es la persistente de esta fisiología por una mala adaptación secundaria a múltiples causas, ¿no? Entonces, recordar que la circulación fetal es así, es importante para las manifestaciones. ¿Y qué pasa cuando el ductus arterioso, por qué altera la manifestación de las cardiopatías? Si tenemos una cardiopatía ductus dependiente, al estar permeable el ductus, va a ser muy poco evidente, ¿no? La cardiopatía estructural, en general muy grave. Pueden mascarar total o parcialmente una cardiopatía grave, como cuáles: atresias pulmonares, atresias aórticas, coartaciones de aorta críticas. El shunt del ductus puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, porque va a seleccionar su dirección dependiendo de la necesidad de la cardiopatía y de las presiones, ¿no? En general se cierra a las 24 y 48 horas de vida. Y si está sosteniendo una cardiopatía grave, se va a manifestar con un colapso cardiovascular y muerte súbita. Entonces, la permeabilidad del ductus puede disimular una cardiopatía grave. Vamos a ir a la siguiente. ¿Esta? Bueno, esto es un esquema de uno de los libros de una de las maternidades más grandes de Buenos Aires, donde nos está mostrando un poquito las causas de persistencia de la circulación fetal, que es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Aquí tenemos neumonías, distrés, fugas neumotórax, hernia diafragmática, cualquier episodio hipóxico, circulares de cordón, asfixia, acidosis, aspiración de meconio, ¿no? Entonces, todo esto va a predisponer a que persista la circulación fetal. Hipertensión pulmonar, entonces, la hipertensión pulmonar es un estado fisiológico. Puede enmascarar
durante semanas o meses un shunt de alta presión, por ejemplo, un ductus, una CIB o un canal auriculoventricular, ¿no? Vamos a ver que todos los defectos que se caracterizan por cortocircuitos y comunicación entre cavidades o entre arterias van a empezar a generar clínica dependiendo de las presiones que tienen esas cavidades o las estructuras que están comunicando. Entonces, cuando el niño nace, tiene hipertensión pulmonar y nace con una presión en el ventrículo derecho igual que el ventrículo izquierdo. Entonces, si hay una CIB, no le va a molestar porque están compitiendo entre presión de ambos ventrículos. A medida que pasa el tiempo, entre las 4 y 6 semanas, van a empezar a caer las presiones del lado derecho y entonces sí, el ventrículo izquierdo va a ganar con mayor presión y va a empezar a darle un flujo extra al ventrículo derecho y va a generar insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante recordar que las cardiopatías que tienen comunicaciones o cortocircuitos, que son comunicaciones anormales, se van a manifestar dependiendo de las presiones que tengan esas estructuras que se están comunicando. Es algo que nosotros también tenemos que ver con esas presiones. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. En estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, no van a tener shunt durante el periodo que dure la hipertensión pulmonar, no van a tener soplo, tienen un segundo ruido muy fuerte. En general, dentro de las 4 y 6 semanas va a empezar a descender la presión pulmonar normal y después de ese periodo vamos a tener signos de shunt, de insuficiencia cardíaca, soplo, disnea, cuadros respiratorios a repetición, insuficiencia cardíaca. El foramen oval, ya vimos que el foramen oval también es parte de la circulación fetal y cuando está el bebé en el periodo fetal, la dirección del shunt a este nivel es de derecha a izquierda, lo cual puede disimular algunas cardiopatías que tienen un requerimiento estricto de tener una CIA para mantenerse estables, ¿no? Como la transposición, la atresia tricuspidia, una atresia pulmonar sin CIB, ¿no? Cardiopatías graves. Y algunas consideraciones especiales del miocardio neonatal. El neonato y el prematuro también son pacientes totalmente distintos al resto, ¿no? Estos pacientes son muy sensibles a cambios del pH, del ácido láctico, glucosa. La glucosa es como la base para su metabolismo, temperatura. Es muy frecuente la insuficiencia cardíaca por hipoglicemia en el neonato, entonces son sustratos muy indispensables para el miocardio. La tasa metabólica del neonato es diferente, el consumo de oxígeno está aumentado, rápidamente se ponen hipóxicos y desarrollan apneas, tienen inmadurez hepática, renal, altera la síntesis de proteínas, el filtrado glomerular, tiene aumento del agua corporal total, propenso a fuga de líquidos, el miocardio es menos complaciente, es un miocardio más duro, poco distensible, menos tolerante a aumento de poscarga, responde menos al aumento de precarga, en general compensa más con frecuencia cardíaca que con volumen. La resistencia vascular pulmonar es muy lábil, desencadena muy fácil hipertensión pulmonar frente a algunos estímulos, como cual aspiración del tubo endotraqueal, colocación de vías, etc. Bueno, esto es de lo que hablábamos. Tenemos que acordarnos que las cardiopatías estructurales, porque la fisiología de la cardiopatía estructural y encima de cada cardiopatía es muy distinta a la que estamos acostumbrados de un corazón normal. En una cardiopatía, la dirección de la sangre va a ser distinta, las presiones van a ser distintos. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos que aquí tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda con sus venas pulmonares, el ventrículo izquierdo y la aorta. Encerrados en un círculo rojo están las presiones de las cavidades, ¿no? Entonces aquí tenemos la presión de la aurícula derecha de 3 milímetros, la de la aurícula izquierda de 8. Si ven la diferencia entre ambas presiones, es muy poca. Son cavidades de baja presión. Los ventrículos tenemos una presión sistólica de 25 del derecho, una hasta 100 del ventrículo izquierdo. Hay mayor diferencia, son cavidades de alta presión. Y las arterias tenemos una 25 sistólica de la arteria pulmonar normal y una 100 de la sistólica aorta. También son cavidades de alta presión. Esto es importante porque las cavidades de alta presión son las que van a ser más ruidosas, más dañinas, más ruidosas, más sintomáticas. Las cavidades de baja presión son más oligoasintomáticas. Entonces vamos a hacerle unos clics. Entonces, ¿cómo se va a mover la sangre? Normalmente la sangre va a ir del lugar de mayor presión al de menor presión. Pero si por algún motivo se modifica esa presión, se puede revertir.
¿no? Cambia la dirección, que es lo que nosotros muchas veces manipulamos, porque nosotros no podemos manipular la estructura si hay un defecto en un tabique, en una válvula, no podemos nosotros modificar clínicamente, farmacológicamente, pero sí podemos modificar las resistencias vasculares pulmonares o las resistencias vasculares sistémicas, y podemos modificar la dirección de los flujos, que es lo que nosotros hacemos en cada estabilización de los pacientes, ¿no? Entonces, recordar eso es muy importante. Vamos a ver un par de tablitas de algunas cosas que resistencias pulmonares y sistémicas es lo que nosotros manipulamos. Entonces, en una de las charlas más adelante, la doctora Grecia va a explicarnos lo que es la interacción cardiopulmonar. Justamente se va a involucrar con las resistencias vasculares pulmonares y las resistencias vasculares sistémicas, que pueden hacer que el paciente con cardiopatía mejore o puede ser que lo empeore, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas pequeñas cosas como un pantallazo solo de las cosas que son modificables por nosotros, ¿no? Entonces, hablando de precarga, aumentamos la precarga, por supuesto, con carga de líquidos, con vasoconstrictores, podemos modificar la precarga con PEP, disminución de la precarga con flebotomías, hexandinos, ¿no? No, si no reemplazamos volumen, si usamos vasodilatadores. La resistencia vascular sistémica la vamos a modificar con vasoconstrictores arteriolares, con hipotermia, policitemia, anestésicos que tengan efecto constrictor arteriolar. Disminuimos las resistencias vasculares sistémicas, dilatadores arteriolares, la hipertermia vasodilata, anemia, anestésicos vasodilatadores, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver las resistencias vasculares pulmonares. Se van a incrementar en estados de acidosis, hipercapnia, hipoxemia, con PEP. Y van a disminuir con alcalosis, hipocapnia, anemia, vasodilatadores, como por ejemplo milrinona, óxido nítrico, prostaglandinas, ¿no? Vasoconstrictores exclusivos pulmonares, policitemia. Y la contractilidad con inotrópicos, calcio, glucósidos cardíacos, la dioxina, inhibidores de la fosfodiesterasa, milri, ¿no? Y lo vamos a deprimir al miocardio con beta bloqueantes, anestésicos inhalatorios, bloqueantes cálcicos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer en mi paciente, voy a aumentar o voy a disminuir las resistencias. Ese es el objetivo de la clínica. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo se presentan en general las cardiopatías? Hay muchos tipos de presentación, pero en general se suelen presentar con insuficiencia cardíaca y shock, con cianosis, con ambas, con soplos o con arritmias. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco esta tarde de lo que son cianosis. Un poquito para recordar qué es el soplo. Es un fenómeno acústico ocasionado por turbulencia de la sangre a través de estructuras. Para que haya turbulencia tiene que haber mayor presión y otro lugar de baja presión. Si los dos tienen alta presión o una presión igual, no va a generar una turbulencia. Entonces, es imprescindible que haya diferencia de presión para que se genere un soplo. Insuficiencia cardíaca, ya vimos la anterior clase, la incapacidad del corazón para satisfacer las demandas del cuerpo. Una forma muy fácil para reconocer clínicamente la insuficiencia cardíaca es nuestra triada que usamos mucho aquí en el hospital. Dificultad respiratoria, cardiomegalia y hepatomegalia. Después de escuchar galope, hay que entrenarse, ¿no? A veces ver la placa también cuesta, pero si tenemos esta triada, puede empezar a hacer tratamiento de insuficiencia cardíaca porque es muy común que se manifieste de esa manera y fácil de reconocer. Cianosis, la coloración azulada de piel mucosas, cuando la hemoglobina reducida es mayor a 3 gramos por decilitro, y las arritmias, alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Esta grilla es una grilla de un hospital de Estados Unidos, donde dice por edad cómo se suelen presentar las cardiopatías, ¿no? Mientras más chiquitos, más graves. Mientras más grandes, menos graves. Entonces, al nacimiento, y aquí están 2 semanas, 8 semanas, vamos a ver que se manifiesta en el recién nacido shock, cianosis, shock, cianosis, shock, cianosis. Entonces, es importante que nosotros en el neonato, que está expuesto a cardiopatías muy graves, en general las ductus dependientes, vamos a tener que reconocer un paciente chocado que no responde a las medidas de shock habitual. Yo tengo que pensar en cardiopatía grave. Un paciente cianótico que no responde al manejo habitual, tengo que pensar en cardiopatía grave, ¿no? Después, más adelante, cuando caen las presiones pulmonares, vamos a ver insuficiencia cardíaca, intolerancia al ejercicio,
¿no? Síncope, soplos, ¿no? Entonces, para ver un poco la clasificación, más o menos existen casi 164 cardiopatías congénitas diferentes y 204 procedimientos distintos, ¿no? Entonces, vamos a tratar, no vamos a saber de memoria las 164 cardiopatías, pero lo que se hace en todo el mundo es tratar de entender a las cardiopatías por grupos. Entonces, ahora vamos a hablar de las cianóticas. Bueno, un poquito de clasificaciones para que ustedes más o menos se familiaricen, porque van a leer varios libros, artículos, y se las menciona de diferentes maneras. En algunos lugares van a escuchar como cardiopatías leves, o van a leer, ¿no? Las leves se refieren a aquellas cardiopatías que son menos sintomáticas, de mejor resolución, de mejor pronóstico, tienen tratamiento quirúrgico que es totalmente corrector, o percutáneo, que es más sencillo, con buenos resultados, baja morbimortalidad, mínima mortalidad y una buena calidad de vida. En general, aquí están, en las leves están los defectos septales, las comunicaciones interauriculares, las interventriculares pequeñas, la válvula aórtica bicúspide, el ductus arterioso pequeño, ¿no? Son las cardiopatías leves. Las cardiopatías graves son las que provocan síntomas más precoces, precisan tratamientos más complejos, tienen resultados menos satisfactorios, a veces son paliativos, tienen mayor morbimortalidad y en general están cardiopatías como el síndrome de cavidades izquierdas hipoplásicas, el tronco arterioso, atresia pulmonar, entre otros. Y las moderadas están entre intermedios, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia aórtica moderada. Entonces, esa es una forma a veces de agrupar las leves, moderadas, severas. Después otras que son más comunes, esta es de la clínica de Las Condes, que es muy famosa y muy buena en Chile. Tenemos las cardiopatías cianóticas ductus dependiente, las cardiopatías con bajo gasto, casi siempre ductus dependiente, las cardiopatías con aumento de flujo pulmonar, no ductus dependiente, aumento de flujo, aumento pulmonar y con mezcla de sangre oxigenada con oxígeno. Cardiopatías con flujo sistémico ductus dependiente, congénitas con flujo pulmonar ductus dependiente y traspuestos, y flujo pulmonar ductus dependiente. Esto es como un popurrí de clasificaciones. Defectos de circulación pulmonar ductus dependiente, circulación sistémica ductus dependiente, defectos septales con mezcla entre circulación sistémica y pulmonar, y defectos con obstrucción al drenaje venoso pulmonar. En general, vamos a ir viendo algunos grupos que van a marcar nuestro reconocimiento y nuestro manejo clínico. Entonces, vamos a empezar un poquito hoy hablando de lo que son las cianosantes. Dentro de las cianosantes, sabemos que cianosis se define como una coloración azulada de piel y mucosas con una hemoglobina reducida mayor a 3 gramos a 3%. Es una cianosis asociada, la cianosis asociada a desaturación de la sangre arterial es una cianosis central. La cianosis, el color azul con saturación arterial de oxígeno normal, es una cianosis periférica, ¿no? Entonces, el color que se asocia a alteración de la presión arterial de oxígeno baja es central. Las demás son periféricas. Para eso, pulsioximetría, ¿no? Vamos a ver también algunos detalles de eso. Cianosis periférica, ¿qué refleja? Refleja la lentitud del flujo en la sangre de los dedos, acrocianosis, no tiene importancia clínica, no va al cardiólogo la acrocianosis, a menos que esté asociada a un shock, mala perfusión, vasoconstricción periférica, ¿no? Que también eso es otro estado, no necesariamente para el cardiólogo, pero es otro estado, ¿no? Cianosis circummoral es la color de la piel azulada alrededor de la boca, peribucal, debido a un flujo sanguíneo también lento, en asociación con vasoconstricción aislada, no tiene tampoco ningún significado, a menos que esté asociada a un estado de bajo gasto cardíaco. Son estados de vasoconstricción periférica. Otros términos, cianosis diferencial. La cianosis diferencial quiere decir que en un lado del cuerpo satura un porcentaje y en otro tenemos la variación de la detección de cianosis respecto al grado a la hemoglobina total. En los pacientes anémicos, la cianosis es evidente con desaturaciones mucho más severas, 45 a 50%, versus los policitémicos, donde la cianosis es más evidente con saturaciones mayores, 80 a 85%. Bien. O sea que es importante saturar al paciente. Nuestro ojo no es confiable, ¿no? Vamos a ver un poco causas de cianosis central, porque cuando nosotros vemos un paciente cianótico, coloración de piel y mucosas azuladas,
asociada a una PO2 arterial baja. Vamos a seguir un poco para recordar las causas de cianosis central. Tenemos múltiples, ¿no?, alteraciones del sistema nervioso central, ventilación inadecuada, obstrucciones en la vía aérea, desaturaciones con efectivo intercambio alveolar, en este caso están las cardiopatías congénitas, shunt intrapulmonares, fístulas arteriovenosas pulmonares, hipertensión pulmonar con shunts reversos, ya vimos a nivel ductal, auricular, ventricular, y las causas de cianosis periférica, ¿no? Ahí está. Entonces, dentro de las causas, ¿con este van, no? Sí. Dentro de las causas cardíacas, existen unos requisitos para que la cardiopatía sea cianosante, ¿no? Entonces, es indispensable que haya mezcla de sangre no oxigenada con la oxigenada. Entonces, debe haber un shunt de derecha a izquierda, a cualquier nivel, auricular, ventricular o ductus. Vamos a ver aquí un poquito. Tenemos una anomalía total del retorno venoso, venas pulmonares, que por un colector anormal se dirigen hasta la vena cava superior. Entonces, las venas pulmonares traen sangre oxigenada al 100% y se van a ir a mezclar con el retorno venoso de la vena cava, se mezclan en la vena cava, generando una desaturación de todo el circuito, ¿no? Y por una comunicación interauricular que es obligatoria, se va a distribuir hacia la aorta, ¿no?, a nivel auricular, ¿no?, y se mezcla en la cava en este caso. Tenemos aquí otro ejemplo, muy conocido por ustedes, el falot, ¿no?, donde el falot tenemos un shunt de derecha a izquierda, ¿no?, del ventrículo derecho. Como está obstruida la arteria pulmonar, la sangre se va al lugar de menor presión. Si la arteria pulmonar está muy obstruida, más que la presión de la aorta, entonces la sangre se va al lugar de menor obstrucción, a la aorta, ¿no?, y la desatura. Entonces hay shunt de derecha a izquierda a nivel ventricular. Después tenemos los ventrículos únicos, donde ingresa la sangre con el flujo de la aurícula derecha con sangre no oxigenada, y por el otro lado la aurícula izquierda con sangre oxigenada, y en este caso, en este ventrículo, se mezcla y se distribuye con una saturación igual a ambas arterias. Y la transposición, que es otro tipo de causa cianosante, donde están mal puestos las grandes arterias, la aorta está haciendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces la aorta va a distribuir a todo el cuerpo sangre no oxigenada y la pulmonar va a recircular sangre oxigenada por los pulmones. Esas son las causas de cardiopatía cianosante, ¿no? Entonces tiene que haber shunt de derecha a izquierda, un lugar donde se mezcle sangre oxigenada con no oxigenada, o el traspuesto. Antiguamente se decía que las cardiopatías cianosantes eran las 5 T's: tetralogía de Fallot, traspuesto, atresia, tronco, anomalía total del retorno venoso y el síndrome de corazón izquierdo. Una cosa que es importante y que es un reto a veces diferenciar es la cianosis de causa cardíaca versus la cianosis de causa pulmonar. Entonces, algunas diferencias entre ambas tenemos. La cianosis cardíaca, vamos a ver a un paciente confortable en reposo, es el niño cianótico confortable, está cianótico pero está tranquilo, succiona bien, está eutrófico, ni siquiera está desnutrido, ¿no? El paciente que tiene causa pulmonar de cianosis, lo vamos a ver con esfuerzo, con distrés, ¿no? La cianosis cardíaca empeora cuando llora, la cianosis pulmonar mejora cuando llora, expande mejor. En la cianosis cardíaca suele acompañarse con soplo, hiperdinámico si tiene insuficiencia cardíaca, y el examen cardíaco en la causa pulmonar es normal. La causa cardíaca no responde a FIO 100%, que es el test de la hiperoxia. La causa pulmonar mejora, le ponemos oxígeno y mejora. La cianosis cardíaca puede tener cardiomegalia, y en la pulmonar la silueta es normal. En la cianosis cardíaca el electrocardiograma puede ayudar con una alteración, en la pulmonar es normal. La PCO2 en la causa cardíaca es normal porque hay buen intercambio gaseoso, y en la causa pulmonar vamos a ver acidosis respiratoria. La causa cardíaca va a necesitar prostaglandinas probablemente, y la causa pulmonar, tratamiento de la causa pulmonar. Cuando decimos nosotros cianosis severa o crítica, nos referimos a una saturación menor a 65%. Aunque el paciente sea un cardiópata cianosante, no puede estar sin asistencia si tiene una cianosis severa.
o PO2 menor a 25. Y la cianosis moderada o leve, 75 a 85, que más adelante vamos a ver que nuestra meta es esa, básicamente, 75 a 85. Vamos a ver un poco. Okay. Clic afuera. Clic afuera, capaz se hizo clic en otro. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos una tablita que nos está mostrando algunos valores de gasometrías, que básicamente es lo que consta la prueba de la hiperoxia. La prueba de la hiperoxia es una herramienta muy antigua que ayuda a diferenciar una cianosis cardíaca de otras causas, ¿no? Tenemos causas pulmonares, neurológicas, metamoglobinemia y causas cardíacas. Entonces, básicamente la prueba de la hiperoxia consiste en un aporte de oxígeno alto, con una FIO está descrita al 100%. Y lo que va a hacer es comparar gasometría con FIO 21 con gasometría con FIO 100%, ¿no? Es una prueba que a mucha gente no le gusta, sobre todo al neonatólogo, porque estamos exponiendo a FIOs altas a un niño, pero la prueba es una exposición a FIO alta, más o menos unos 10 minutos, así se describe la prueba, ¿no? De todas maneras, si bien no hacemos muchas veces, no hacemos la prueba de la hiperoxia, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ver es la respuesta de la cianosis al aporte de oxígeno. Si responde o no responde. Entonces, en esta tablita nos va a mostrar que los pacientes que tienen cardiopatía, con FIO 21 van a tener PO2 muy bajas, 40, 50. Con FIO al 100% no van a responder mucho, 50, menos de 100 y siempre la PSO2 va a estar bien porque no hay alteración del intercambio gaseoso, a diferencia de las otras alteraciones, ¿no? Que apoya un poco a lo que decíamos hace rato. Entonces, la prueba de la hiperoxia se puede realizar en cualquier lugar donde tengamos un paciente cianótico y que no sabemos si es por la bronquiolitis, por la neumonía o por alguna cosa, o realmente es cardio. Otra forma de evaluar a los pacientes cianóticos es la pulsioximetría, ¿no? Ya vimos que existe lo que es la cianosis diferencial, entonces la pulsioximetría va a ir a buscar esa cianosis diferencial. La Asociación Americana, la American Care, el Colegio Americano de Cardiología y la Academia Americana de Pediatría, ya en 2011 respaldaron la incorporación de la oximetría de pulso a la detección y screening de cardiopatías congénitas en todos los neonatos, ¿no? Es parte de su evaluación antes del alta del recién nacido. Tiene 75% de sensibilidad y 99% de especificidad, ¿no? Cochrane nos presentó ya el 2018, ¿no? Un review, una revisión sistemática, donde nos dice que tiene una sensibilidad de 76% y especificidad de casi 100%, ¿no? Tasa de falsos positivos menores en los que tienen más de 24 horas de vida, ¿no? Para el tiempo de toma de la pulsioximetría. Este es otro estudio multicéntrico, donde vemos que la pulsioximetría, nos decían aquí, vemos que la pulsioximetría detecta solamente lesiones que tienen hipoxemia, con una sensibilidad moderada. La mayoría de los casos de cardiopatía sin hipoxemia no se pueden reconocer por este instrumento lo suficientemente temprano para evitar insuficiencia cardíaca o colapso cardiovascular. Entonces ellos hacen un estudio multicéntrico y añaden, muchos problemas estructurales se presentan además con soplo, lo cual puede mejorar el screen. Entonces ellos hacen un seguimiento con soplo y pulsioximetría. El 1% de los recién nacidos tuvo soplo cardíaco, el 31% hasta el 86% de estos lactantes tenían cardiopatía estructural, de los que tenían soplo, ¿no? Incluso potencialmente mortal. Realizaron auscultación y saturación de oxígeno, miembro superior derecho y miembro inferior, dentro de las 6 y 72 horas de vida. Y hicieron un seguimiento a todos estos niños por 6 semanas en comunicación con los papás con pautas de alarma, como cuáles, si se pone cianótico, si tiene dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse, ¿no? Vimos la anterior clase la escala de Ross para detectar insuficiencia cardíaca, y dentro de la escala de Ross está la dificultad para alimentarse, ¿no? Aquí hay muchos algoritmos, todos son iguales. Esta es la prueba de la pulsioximetría, ¿no? Donde en este multicéntrico que veíamos, ellos hicieron todo paciente que tenía, todo neonato que tenía soplo cardíaco en un grado mayor a 2/6,
¿no? Se consideraba anormal. Y realizaban la prueba de la oximetría saturando miembro superior derecho y piecitos. Si había un diferencial mayor a 3%, entonces ese paciente tenía alta sospecha de cardiopatía crítica, ¿no? ¿Y qué es lo que vieron? Ellos vieron que la tasa de falsos positivos era mucho menor después de las 48 horas de vida. Ellos vieron que solo la pulsioximetría podía detectar cardiopatía crítica, que aquí tenemos la lista de las cardiopatías críticas, hasta un 77% con oximetría solamente. Si usábamos oximetría y auscultación, hasta el 95.5% de cardiopatía crítica. Si vemos cardiopatía más severa, pero no crítica, la oximetría solamente podía evaluar una sensibilidad de 44.3%. Si sumábamos oximetría y auscultación, hasta el 92%, ¿no? Entonces ellos dicen, tenemos más detección si auscultamos y saturamos. ¿Qué cardiopatías han logrado ellos encontrar? Con auscultación, aquí tenemos cardiopatías todas muy severas, solo con pulso oximetría y con ambos tenemos que el porcentaje claramente es mayor, ¿no? Y otra cosa también interesante es del Lancet del 2012, donde nos dice menores de 24 horas, mayores de 24 horas que se someten a pulsioximetría, los mayores de 24 horas menos tasa de falsos positivos. Y una cosa interesante que nosotros lo hacemos siempre en la consulta es saturamos solo un pie, que es la aorta descendente, ¿no? Si la aorta descendente desatura, tiene casi la misma sensibilidad que saturar pre y postductal. Si el piecito desatura, vamos a buscar la preductal. ¿Cómo se presentan estos niños con cardiopatías cianosantes cuando vienen a la emergencia? Aquí damos un estudio donde nos dice, en general suelen llegar con crisis de cianosis o cianosis severa, hasta un 70%, fiebre, distrés respiratorio, alteraciones en las deposiciones, hemiplegia, que son parte de las complicaciones de las cardiopatías cianosantes, convulsiones. Condiciones asociadas a su consulta de emergencia, neumonía, gastroenteritis, abscesos cerebrales muy frecuente, accidente cerebrovascular, meningitis, tuberculosis. Estas causas nos hacen acordar que el paciente cianótico crónico va a estar poliglobúlico. Entonces, estos son signos de hiperviscosidad, ¿no? Absceso cerebral, tromboembolismo, ¿no? Accidente cerebrovascular. Entonces, si tenemos un paciente cianosante, que es su estado basal, crónico, que sabemos que sufre de poliglobulia compensadora y solamente sufre de cefalea, es indicación de una tomografía cerebral. ¿Cuáles fueron las causas, las cardiopatías más frecuentes que habían acudido a este servicio de emergencia? Fallot por excelencia, más del 50%. Atresia tricuspidia, 13. Atresia pulmonar, doble salida del ventrículo derecho tipo Fallot, traspuesto, anomalías totales del retorno venoso, troncos, traspuestos corregidos, estenosis pulmonar crítica, ¿no? Vamos a ver un poquito de unas cuantas cardiopatías para entender un poquito. Diferentes opciones quirúrgicas, ¿no? No me voy a meter mucho en el tema quirúrgico porque básicamente la charla va dirigida muy a clínica, ¿no? Pero nosotros podemos hacer muchas cosas dependiendo de la clínica del paciente. Stents, shunts, correcciones completas, septostomía, switch, ¿no? Complicaciones, Glenn, ¿no? Bueno. Entonces, hay muchas formas de un poco dividir y poder separar y entender cómo se manifiestan las cardiopatías. Aquí vamos a ver esta forma que me ha parecido muy didáctica, que es, se dividen, todas son cianosantes y se dividen en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, dependiendo del tiempo de presentación. Entonces, vamos a ver. El grupo 1 se manifiesta a la 1 o 2 horas de vida. Justo es el niño que nace y nace cianótico. Ni siquiera llegó a la cama con su mamá, ¿no? Nace y se pone cianótico. Justo tenemos un paciente que ingresó hace una hora, ¿no? Así. Bueno, nace y se pone cianótico. Y en general, ¿qué tienen? Severa cianosis con una mezcla inadecuada. ¿Qué grupo está aquí? ¿Qué cardiopatías están así? Los traspuestos, las anomalías totales del retorno venoso que están obstruidas en su drenaje o la hipoplasia de corazón izquierdo. En el grupo 2, que son cardiopatías que se manifiestan entre las 6 y 12 horas de vida, este niño es el que estaba con su mamá y de repente se empezó a poner cianótico antes de la alta conjunta, y en general son las ductus dependientes, ya sea flujo pulmonar ductus dependiente o flujo sistémico ductus dependiente.
Y las del grupo 3 son los que estaban bien y que después de días o meses se pusieron cianóticos, ¿no? De repente se empezaron a poner cianóticos progresivamente. ¿Por qué? Le cayeron las resistencias vasculares pulmonares, empezaron a tener insuficiencia cardíaca con cianosis en general, cianosis leve, moderada, que han pasado desapercibidos. Aquí tenemos el falot, el tronco arterioso, las anomalías totales del retorno venoso que no están obstruidas y la atresia tricúspide. Entonces, vamos a ver un poco el grupo 1. Cianosis inmediata al nacimiento, 1 o 2 horas de vida. Debemos hacer diagnóstico diferencial con quiénes, con el síndrome de distrés respiratorio, taquipnea transitoria del recién nacido, neumotórax, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, síndrome de aspiración meconial, sepsis. La cardiopatía que está dentro de este grupo tenemos los traspuestos. Este esquema es como un poquito más fácil de entenderlo. Hay muchos esquemas, pero bueno, esto para explicar es un poco fácil. Aquí tenemos la aurícula derecha, está llegando con un flujo venoso por las cavas al ventrículo derecho. Y en la transposición, la alteración es la conexión de las grandes arterias a su ventrículo, ¿no? En este caso, el ventrículo derecho está haciendo una aorta. Entonces, la sangre del territorio venoso sistémico vuelve a la aorta. Sistémico con sistémico, ¿no? Sistémico con sistémico. Y por el otro lado tenemos retorno venoso pulmonar, que viene de hacer hematosis, pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y en este caso se encuentra con la arteria pulmonar que vuelve al pulmón, sangre que ya está oxigenada, vuelve a oxigenarse, vuelve a oxigenarse. Sangre que no está oxigenada, vuelve a distribuirse al cuerpo sin oxigenarse. Esto es lo que se llama circulación en paralelo, ¿no? Incompatible con la vida si es que no hay cruce de estas circulaciones, ¿no? Entonces, para que la transposición sobreviva, tienen que haber algunas conexiones. En general, a nivel auricular, una CIA. ¿Por qué? Es la única forma de que a nivel auricular esta aorta reciba un poquito más oxigenación de este retorno venoso y oxigene un poco mejor. Y es la única forma de que el flujo que viene de las venas cavas un poquito pase mejor hacia la pulmonar y reciba más oxígeno. Entonces, la única forma es que estas dos circulaciones que son en paralelo se vuelvan a comunicar. En general, el mejor lugar es una CIA. Entonces, para nosotros, un paciente traspuesto tiene que tener una CIA grande, ¿no? Requisito. También puede haber una CIB, también puede haber un ductus. Todo sirve, pero la aurícula es el mejor lugar para garantizar la estabilidad de un paciente con transposición. Requisitos del paciente con transposición: mezcla. Tienen que mezclarse las circulaciones en paralelo, como vimos, en general a nivel auricular. Puede haber también ventricular y ductus, pero auricular es la mejor. ¿Qué tiene este paciente? Cianosis profunda. Ya vimos que la sangre por la aorta recircula sin haberse oxigenado. Una cianosis muy profunda. ¿Cuánto satura un traspuesto? 50. No va a pasar desapercibido. Es una cianosis muy grave. Entonces, aquí tenemos un traspuesto, ¿no? En este esquema, vemos que el ventrículo derecho está conectado a la aorta. Nosotros saturamos la aorta y la saturación que tiene el ventrículo derecho va a ser más o menos de 50, 60. ¿No? Entonces, esa es la saturación que no va a pasar desapercibida. Si el traspuesto tiene hipertensión pulmonar, como ya vimos, probablemente tenga cianosis diferencial reversa, menor saturación en miembro superior derecho y mayor saturación en piecitos. No tiene soplo y requiere cortocircuitos obligatorios para mezcla. En general, una buena sella. La placa típica que ya la conocen, la típica silueta en huevito con un pedículo angosto o un huevito colgado de una cuerda, así se la describe. Aquí tenemos otro de otro pacientito, ¿no? Con un pedículo angosto. La transposición de grandes arterias puede decirnos que está habiendo una mezcla insuficiente. Cuando está mucho más cianótico el paciente con una PO2 menor a 25 milímetros de mercurio, una PCO2 muy alta, aunque esté en ventilación, está acidótico y está con un láctico alto, ¿no? En este caso, ¿por qué puede estar haciendo mala mezcla? Porque hay hipertensión pulmonar, porque la sella es pequeña o porque hay obstrucciones del arco aórtico, ¿no? Eso nos va a decir el cardiólogo, ¿no? Maniobras que podemos hacer si tiene una cianosis muy profunda, si está con mala mezcla. Prostaglandinas, el ductus puede ayudar, no es el mejor, pero puede ayudar. Disminuir el consumo de oxígeno, relajantes, pseudoanalgesia, aumentar el oxígeno, ventilación con hiperventilación. Si hay alteración de la contractilidad, inotrópicos. El hematocrito que queremos en todos los pacientes cianóticos, ¿cuánto tiene que tener hematocrito? 40.
¿no? 40%, para que digamos que está estable, que no es un problema de hemoglobina, ¿no? Tratar de mantener nuestro objetivo, la saturación en 70, ¿no? No queremos que sature 100, no vamos a poder. Nuestro objetivo es saturación 70, hasta que se opere. Procedimientos que se pueden hacer, el Rashki, un poquito más adelante vamos a ver que es una septostomía auricular, hay que abrir el septum interauricular para que mejore el paciente, y una corrección quirúrgica correctora a los 15 días de vida. Otra cardiopatía que está dentro del grupo 1, tenemos la anomalía total del retorno venoso pulmonar. Este esquema es el más común, es el tipo de anomalía más frecuente, que es la supracardíaca. Acá tenemos las venas pulmonares, que por un error embriológico no se invaginaron en la aurícula izquierda. Todos tenemos nuestras venas en nuestra aurícula porque se invaginan en un momento embrionario. En este caso no se invaginaron y quedaron conectadas a una vena anormal que se llama la vena levoatriocardinal o vena vertical, que se está llevando al flujo de las venas pulmonares hacia dónde, hacia la innominada y hacia la cava. Entonces, ¿cómo va a llegar el retorno venoso pulmonar a la aurícula? ¿Quién le va a dar gasto a la aurícula, al ventrículo y a la aorta? ¿Cómo va a tener? Por medio de una CIA. La CIA es imprescindible para que pueda haber algo de flujo y garantice el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, es un cortocircuito obligatorio. Si esta es chiquitita, ¿no? El paciente también va a sufrir un colapso cardiovascular. Entonces, también es una cardiopatía que requiere una CIA grande, ¿no? El retorno venoso pulmonar llega a la aurícula derecha, donde se genera una mezcla y por medio de un foramen oval o una CIA garantiza el flujo hacia la aorta, el flujo sistémico. Las no obstructivas, que son las más comunes, saturan de 75 a 85 y pueden hacer insuficiencia cardíaca cuando caen las resistencias pulmonares. Pero la obstructiva, que es la que está en este grupo de horas de nacido, tiene importante disnea ni bien nace, una cianosis severa, congestión pulmonar en la radiografía, y esta es la única cardiopatía que necesita entrar a quirófano de emergencia. Ni prostaglandinas, necesita cirugía. Vamos a ir. Ahí está. Bueno, aquí tenemos unas placas. Esta es la placa típica del muñeco de nieve de la anomalía total del retorno venoso supracardíaco, ¿no? Como está dilatada toda la vena cava superior, hace esta imagen sobre la silueta cardíaca normal. Esta es una no obstructiva y al lado tenemos una obstructiva. ¿Bien? En general, esta cardiopatía se confunde mucho con una enfermedad de membrana hialina, porque es un pulmón blanco, ¿no? Entonces, es importante tenerla en cuenta, ¿no? Un paciente que no mejora, que parece con una placa de membrana hialina, ahí tenemos una opción. Otra cardiopatía que está en el grupo 1, la hipoplasia del corazón izquierdo, del 1 al 3% de incidencia en cardiopatía congénita. ¿Qué significa? Tenemos un ventrículo izquierdo hipoplásico, aquí está la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo muy chiquitito. Entonces tenemos un ventrículo izquierdo que no se desarrolló. Puede haber una atresia mitral o ser chiquitita, puede haber una atresia aórtica o ser chiquitita, y puede haber una coartación de aorta o una interrupción también, ¿no? Entonces, es una cardiopatía ductus dependiente, porque el lado izquierdo del corazón es muy pequeño, es hipoplásico. Entonces, las venas pulmonares que vienen del pulmón no pueden pasar libremente por las cavidades izquierdas. Necesitan una buena CIA para pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿no? Y de ahí se mezclan en la aurícula derecha y se van a distribuir por la arteria pulmonar y a través del ductus van a dar un flujo en la aorta descendente. Si el ductus se cierra, no hay forma de que con las cavidades tan pequeñas del lado izquierdo garanticen un gasto cardíaco, ¿no? Entonces, también es una cardiopatía que necesita una CIA grande, indispensable, ¿no? Y si la CIA es restrictiva, lo que va a producir es signos también de congestión venosa pulmonar, edema pulmonar, no pueden drenar las venas pulmonares, ¿no? Hipertensión pulmonar por congestión. ¿Cómo está este paciente? Este paciente que tiene bajo gasto, ¿cómo están esos neonatos? Están con signos de bajo gasto, pálidos, grisáceos, terrosos, pulsos débiles, frialdad distal, mal perfundidos, dificultad respiratoria con edema pulmonar. Nos recuerda a un paciente séptico. Entonces, todo neonato con aspecto séptico que no mejora a las maniobras de sepsis, hay que pensar en una cardiopatía que altera el gasto cardíaco, en este caso la hipoplasia de cavidades izquierdas.
Aquí tenemos una placa con una gran cardiomegalia, ¿no? Cuando las cavidades izquierdas son chiquititas, las cavidades derechas son muy grandes, entonces da cardiomegalia. Y tenemos un pulmón blanco. Los pulmones blancos en general también nos hablan de congestión. Este es un paciente con una hipoplasia, con un pulmón congestivo, con una serie restrictiva. ¿Qué necesita? Prostaglandinas porque es ductus dependiente. Si lo ventilamos con hiperventilación y FIO elevada para disminuir las resistencias vasculares pulmonares, está un paciente con una cianosis intensa a las pocas horas y además congestivo. Septostomía auricular si es que la serie es chiquitita, si satura menos a 70. Y está equilibrada si cumple metas de circulación univentricular, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las del grupo 1, todas requerían una buena CIA amplia. Dentro de los tratamientos que nos van a demandar esos pacientes son garantizar una buena CIA. Aquí tenemos un esquema de lo que es un Rashkin. El Rashkin es el procedimiento de septostomía con balón. Ahí vemos cómo un catéter entra por la vena cava inferior, va a pasar por la CIA, que en este caso por ahí es pequeña, pasa hacia la aurícula izquierda, se infla el balón, se tironea con gran fuerza y se lo rompe. Ese es el procedimiento de Rashkin. Y con eso se estabiliza al paciente. Se realiza al pie de la incubadora del paciente. Bien, dentro del grupo 2, que son las cardiopatías cianosantes, que se manifiestan dentro de las 6 a 12 horas, están las ductus dependientes, ¿no? Entonces, 95% del ductus se cierra a las 24 horas, su cierre funcional. Entonces, son pacientes que dentro del primer, segundo día nos vamos a dar. El reconocimiento debe ser temprano para usar prostaglandinas. Y aquí en estos cuadritos vamos a tener las que tienen un flujo pulmonar ductus dependiente y flujo sistémico ductus dependiente. Quiere decir que la arteria pulmonar está enferma, está hipoplásica y la única forma de que le llegue sangre al pulmón es por el ductus. Y el flujo sistémico es que la aorta es muy pequeña, está interrumpida o está coartada severa y la única forma de que le llegue flujo al torrente, a la aorta descendente es por el ductus, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En el paciente que tiene flujo pulmonar ductus dependiente, vamos a tener, el ductus va a ser de izquierda a derecha, está yendo de la aorta a las ramas pulmonares porque algo le pasa a esta aorta, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con una cianosis leve, ¿por qué? Está pasando sangre oxigenada a los pulmones. Nadie está desaturando a la aorta. Es una cianosis leve al nacimiento, que se convierte en una cianosis profunda, una cianosis crítica, con el cierre de ductus. La perfusión sistémica está bien, porque no hay ningún problema en la aorta, hasta que aparezca una acidosis láctica, ¿no? Entonces, su manifestación cuando se cierra el ductus, una cianosis profunda. El flujo sistémico ductus dependiente, en este caso vamos a tener una enfermedad de la aorta, de donde el ductus va a ser la única manera que le dé volumen a la aorta descendente. La aorta ascendente, por algún motivo, está hipoplásica. En estos pacientes vamos a tener el ductus de derecha a izquierda, ¿no? Va a pasar sangre de la arteria pulmonar con desaturación hacia la aorta descendente, lo que va a dar una cianosis diferencial. Miembro superior derecho satura mejor, las piernas por el ductus están desaturadas. Mala perfusión sistémica, bajo gasto, y si se cierra el ductus, shock y colapso circulatorio, ¿no? Shock con insuficiencia cardíaca. Entonces, estos pacientes todavía son neonatos, 6, 12 horas de vida. Si llegan con cianosis profunda, voy a pensar que es un flujo pulmonar ductus dependiente. Si llega con shock y con insuficiencia cardíaca, voy a pensar que es un flujo sistémico ductus dependiente. Entonces, yo tengo que saber de qué sufre el paciente. Su problema es cianosis o su problema es shock con insuficiencia cardíaca. Entonces, tengo que palpar pulsos, tengo que tomar presión arterial, tengo que saturar pre y postductal, ¿no? Tengo que ver cómo responde al oxígeno, sin fío, con fío, cuál es su problema, porque esto es diagnóstico clínico, cianosis profunda, shock, insuficiencia cardíaca. Ya vimos insuficiencia cardíaca, la triada, cardiomegalia, hepatomegalia y dificultad respiratoria, ¿no? No es muy difícil, entonces tenemos que clasificar de esa manera. Dentro de las lesiones del grupo 2, en la lista de circulación pulmonar ductus dependiente, tenemos la estenosis pulmonar crítica, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot severa, que hace poco tuvimos aquí uno que se tuvo que operar, CIB con estenosis pulmonar severa, atresia tribus, todas con estenosis pulmonar severa. En la circulación sistémica ductus dependiente, coartación de aorta crítica, interrupción del arco aórtico, estenosis aórtica crítica, ¿no? Ductus dependientes. Aquí tenemos solo esquemas
QP es flujo pulmonar. Aquí tenemos, ya me da mi láser. Aquí tenemos una imagen donde tenemos la arteria pulmonar está atrética. Entonces, en este esquema vemos que el flujo venoso está retornando en color azul, y del ventrículo derecho no puede pasar a la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar está pintada de otro color. ¿Recibe sangre de quién? De la aorta. Tiene el mismo color que la aorta. Recibe sangre del ductus, ¿no? Porque no pasa nada del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Si el ductus se cierra, el paciente entra en colapso. Y del otro lado tenemos alteraciones del flujo sistémico, una interrupción del arco aórtico. En este caso vemos que el arco aórtico, la aorta que están haciendo el ventrículo izquierdo, después del segundo vaso, está interrumpida. Y la aorta descendente está colgando exclusivamente de un ductus. Si el ductus se cierra, el paciente se colapsa. Entonces, el grupo 2, si son ductus dependientes, van a requerir prostaglandinas. Pacientes con flujo pulmonar ductus dependiente, sufre de cianosis profunda, necesitamos poner una FIO, porque es un paciente que satura 60, 50, ¿no? Necesitamos prostaglandinas y poner la FIO necesaria solo para saturar 75, 85%. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Garantizar buena volemia. ¿Por qué? Tiene hipoflujo pulmonar. No puedo restringir a este paciente. Tengo que evitar que tenga hipovolemia. Es más, puedo darle más volumen. Tengo que evitar maniobras que aumenten las resistencias vasculares pulmonares, porque tengo hipoflujo, necesito que se vasodilate el pulmón. Entonces, tengo que tener cuidado con las maniobras de ventilación, con los vasoactivos, que son vasoconstrictores pulmonares, ¿no? Debo mantener el hematocrito en 40, debo garantizar que tenga buenos transportadores de oxígeno, ¿no? Los pacientes que tienen shock e insuficiencia cardíaca, queremos que saturen de 90 a 92. El oxígeno es muy buen vasodilatador. No quiero un paciente rosado porque nos va a jugar en contra, ¿no? 90 a 92 está bien para un paciente que tiene shock con insuficiencia cardíaca. Tenemos que evitar maniobras que disminuyan las resistencias vasculares pulmonares. Es un paciente que está encharcado, está con hiperflujo pulmonar. Si yo lo vasodilato el pulmón, va a ir a un edema de pulmón por las maniobras que yo haga. Entonces, voy a subir las resistencias vasculares pulmonares con maniobras de ventilación, que la doctora en las clases posteriores nos va a explicar, que es la interacción cardiopulmonar. Vasoactivos que produzcan vasoconstricción pulmonar, esos voy a elegir en este caso, ¿no? Y también el pH acidótico, lo quiero algo acidótico, porque ya vimos que en las tablitas la acidosis produce aumento de la resistencia vascular pulmonar. Necesito que no se vasodilate, que tenga cierta vasoconstricción pulmonar. Voy a evitar la hipertensión sistémica, ¿no? Necesito que la aorta reciba fácil de un ductus, que no compita con un ductus, que reciba el flujo de un ductus, que no compita. Entonces, no quiero ponerlo hipertenso a la aorta para que reciba fácil el flujo. Diuréticos, ya vimos, insuficiencia cardíaca, inotrópicos sí lo necesito. Vamos a ver al grupo 3, que estas ya no son ductus dependientes, son las que se manifiestan cuando caen las resistencias vasculares pulmonares, días después o meses después. Imprescindible para su clínica, caída de las resistencias vasculares pulmonares, son cardiopatías cianosantes, no ductus dependientes, que pueden hacer hiperflujo pulmonar en general, a excepción del FALOT. La cianosis puede ser leve, según el flujo pulmonar, que puede haber hiperflujo o hipoflujo severo, eso va a ser poco variable. Entonces vamos a ver la más frecuente de este grupo, que es el FALOT. El FALOT, como ya saben, es una tetralogía. Tenemos aquí un ventrículo derecho muy grueso. Tenemos una CIB, que ya como vimos, en presencia de una estenosis pulmonar severa, la sangre del ventrículo derecho ve más fácil desviarse hacia la aorta, desaturándola, ¿no? Entonces hay una CIB que cabalga, está muy bajo la aorta está muy cabalgando sobre la CIB, el shunt de la CIB es de derecha a izquierda, una estenosis subpulmonar y a veces valvular pulmonar también, y con cierta hipoplasia de la arteria pulmonar y de las ramas también, ¿no? Entonces, la cianosis de la tetralogía de Fallot va a depender de cuánto flujo pulmonar pasa por esta estenosis. Si la estenosis pulmonar es muy severa, el flujo pulmonar va a ser menor. Si es menos, va a ser un paciente que está menos cianótico. También de qué va a depender de la diferencia de presiones en los ventrículos. Si yo tengo un paciente hipertenso con una aorta a alta presión, entonces, ¿qué vamos a hacer? La sangre no se va a poder ir hacia la aorta, se va a tener que ir hacia la arteria pulmonar, que básicamente es nuestro tratamiento de las crisis de cianosis. Yo tengo que obligarle a la sangre que se vuelva a su arteria adecuada. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a poner hipertenso.
Si yo lo hipertenso, la sangre no se puede ir a la aorta y se va a volver a su arteria pulmonar para que haga hematosis, ¿no? Entonces, la diferencia de presiones interventriculares. Nosotros ya vimos al principio que no podemos manejar el tamaño de la CIB, la severidad de las obstrucciones, pero sí puedo manejar resistencias vasculares pulmonares y resistencias vasculares sistémicas. En este caso, ¿qué quisiera para que tenga más flujo pulmonar? Que no se vaya a la aorta, entonces le voy a subir la presión a la aorta y le voy a bajar la presión a la pulmón, ¿no? Ese es mi objetivo con todas las maniobras que hay para hacer. El falo típico, hay variedades de falo. El falo típico nace con una cianosis leve o a veces es rosado, con cierta insuficiencia cardíaca y después de 2 meses empieza a ponerse cianótico, por eso está en este grupo. Después de 2 meses va empezando a ponerse cianótico progresivo. El falo de extremo, que es un caso que tuvimos hace poco, el falo extremo es con mucho hipoflujo pulmonar, muy pequeñita la arteria pulmonar y funciona como un aductus dependiente, pues está muy comprometido. Aquí les puse una imagen del zapato sueco, ¿no? ¿Por qué? No es cualquier zapato, no es cualquier bota, porque a veces me mandan, esta placa tiene imagen de bota, pero se describió como un zapato sueco, ¿por qué? La punta del zapato sueco es punta levantada, ¿no? No es una botita común, ¿no? Tenemos la punta del ventrículo derecho, nosotros la buscamos, nos está dando el láser, pero buscamos dónde está la punta del corazón, levantada, sobre el diafragma. Además de eso, tenemos un flujo pulmonar disminuido, pulmones negros, ¿no? Y en general, todo paciente falo tiene que tener un SOP. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene SOP, que tiene cierta cianosis que es variable dependiendo del grado de estenosis pulmonar, y tiene una imagen con hipoflujo pulmonar y la punta levantada, sí, tiene posibilidades de ser un falo. Otra cardiopatía de este grupo es el tronco arterioso. El tronco arterioso, acá tenemos un esquema. El tronco arterioso tiene 2 ventrículos bien desarrollados, pero no tiene 2 arterias, tiene una sola grande que se llama tronco, que está cabalgando sobre los 2 ventrículos. Entonces los 2 ventrículos le pasan sangre a esta misma arteria y de esta arteria nacen la distribución hacia el flujo sistémico y hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta cardiopatía? Se mezcla la sangre no oxigenada y la sangre oxigenada, ¿en dónde? En el tronco, ¿no? Y de ahí distribuye. Si es buena mezcla, va a saturar de 75 a 85, ¿no? Igual saturación de la aorta, igual saturación de la arteria pulmonar. El recién nacido cuando nace ya sabemos que tiene hipertensión pulmonar. Entonces la hipertensión pulmonar lo va a defender para que no vaya mucho flujo al pulmón, va a estar medio oligosintomático, pero sí cianótico y tal vez cianótico leve, por eso puede pasar un poco desapercibido, hay que saturar, ¿no? Y a medida que le caigan las presiones pulmonares, va a desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿no? Y mientras más flujo al pulmón, la cianosis es más leve. Mientras menos flujo al pulmón, la cianosis es más severa, ¿no? Entonces, más insuficiencia cardíaca, cianosis menos severa. Esta es de una de nuestras pacientitas que le dimos de alta hace la anterior semana. Es un tronco arterioso y es el mismo tipo que la del esquema. Vemos una gran cardiomegalia, 2 ventrículos trabajando. Como hay una sola arteria, el pedículo, que es la parte que está, el pedículo de la silueta, es muy estrecho, ¿no? No hay 2 arterias, entonces es un pedículo angosto. Y acá tenemos el hiperflujo masivo, ¿no? Mucho flujo pulmonar. Otra cardiopatía del grupo 3, ya vimos un poco, es la anomalía total del retorno venoso pulmonar, pero en este caso no obstructiva, porque al ser no obstructiva no es una emergencia de las primeras horas de vida. Entonces, ya vimos que necesita la anomalía total, necesita un lugar de mezcla, en este caso se está mezclando en la vena cava superior, indispensable una CIA para que pueda pasar volumen, aunque sea desaturado, pero que garantice el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener a estos pacientes? Vamos a tener con una cianosis leve desde el nacimiento y que va a desarrollar insuficiencia cardíaca cuando le caigan las presiones pulmonares. Nos ha pasado un par de veces y es importante entender que esta cardiopatía tiene un poco de algunos cuidados en nuestras maniobras. Debemos evitar, ahí dice muy importante, evitar maniobras que aumenten las resistencias vasculares pulmonares. Si nosotros le aumentamos las resistencias vasculares pulmonares, no pueden drenar las venas pulmonares. Si no drenan las venas pulmonares, no van a llegar nunca al corazón izquierdo y el paciente va a entrar en shock, ¿no? Un shock irremediable, es muy grave. Entonces, en esta cardiopatía tenemos que evitar a toda costa
que las resistencias vasculares pulmonares se aumenten. Lo que quiere decir, tenemos que evitar que se atelectase, si en algún momento se ventila con la menor PEP posible, porque le va a jugar en contra, ¿no? Entonces, en este paciente, son pacientes que alguna vez nos ha pasado que se descompensó su insuficiencia cardíaca y en el trayecto tuvieron que intubarlo. Como lo vieron muy cianótico, lo bolsearon, más cianótico, más bolseo, más presión, obstrucción del drenaje de las venas pulmonares, shock con cianosis grave y el paciente no sale, ¿no? Entonces son pacientes que hay que tener un poquito de saber que la anomalía total del retorno venoso, tenemos que tratar de que las presiones pulmonares no le suban con ninguna maniobra que nosotros podemos manipular, ¿no? Ya vimos esta silueta, es de otro lugar, muñeco de nieve, y la que se puede confundir con enfermedad membrana hialina, la obstructiva, ¿no? La atresia tricúspide está en este grupo. También, si no se formó la tricúspide, está atrética, entonces la sangre que viene de las cavas, sí o sí tiene que pasar por un lugar que es la sella hacia la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda se van a mezclar el retorno venoso pulmonar que trae oxígeno, sangre saturada con sangre desaturada de las cavas, se mezcla en la aurícula izquierda, entonces es una cardiopatía con mezcla, y después se distribuye con igual saturación a la arteria aorta y a la arteria pulmonar, ¿no? El flujo pulmonar va a depender porque la atresia tricuspidia se puede acompañar de estenosis pulmonar, entonces igual que el falot, el flujo pulmonar va a depender del grado de estenosis pulmonar. Si la estenosis pulmonar es severa, va a funcionar como un ductus dependiente. Si no tiene estenosis pulmonar, va a funcionar con insuficiencia cardíaca. Acá vemos cómo es una cardiopatía traidora, puede tener hipoflujo severo o hiperflujo, ¿no? Depende de la estenosis pulmonar. Pero es una cianótica, ¿no? Se va a dar cuenta. Se da cuenta. Entonces, dentro del grupo 3 tuvimos el falot, que es la excepción que no hace insuficiencia cardíaca. El falot no tiene insuficiencia cardíaca. Y del otro lado están las que sí tenían cianosis con insuficiencia cardíaca o fisiología univentricular. Entonces, en caso de falot, en resumen, no sufre de insuficiencia cardíaca, presenta cianosis progresiva con mayor hipoflujo pulmonar. Debemos garantizar que dijimos, si tiene hipoflujo pulmonar, no necesitamos restringir, al contrario, necesitamos garantizar buena volemia, evitar maniobras que aumenten las resistencias vasculares pulmonares, porque necesitamos que tenga buen flujo, evitar diuréticos, el falot no lo necesita, y al contrario le puede jugar en contra, ¿no? Y las cardiopatías que tienen insuficiencia cardíaca con cianosis, manejo de insuficiencia cardíaca, restricción, diuréticos, ¿no? Menor fío posible, garantizar un hematocrito adecuado, como en todas las cianóticas. Nuestro objetivo, PO2 arterial en todas las cianóticas, PO2 arterial de 40, ese es nuestro objetivo. Si la PO2 es mayor, está mal, ¿no? Estamos haciendo algo. Entonces, PO2 40, PCO2 40, hematocrito ya dijimos 40 y un pH 40. Es la regla de los 40 de los pacientes cianóticos, sobre todo los univentriculares, ¿no? Esto es un paciente univentricular equilibrado, donde no hay que hacerle nada, ¿no? Evitar maniobras que disminuyan las resistencias vasculares pulmonares. Si está en insuficiencia cardíaca, no necesita vasodilatar pulmón. Entonces, ¿por qué queremos que sature de 75 a 85? Entonces, eso es un esquema muy, muy viejito, pero que es un poco gráfico, y que aquí nos dice que en los pacientes que tienen fisiología univentricular, que son todos los que tienen mezcla, se llaman fisiología univentricular. Entonces, si tiene una saturación de 75%, se ha visto que tiene un equilibrio entre el flujo pulmonar, que es el QPE, versus el QS, que es el flujo sistémico, de 1 a 1. Un corazón normal tiene la misma cantidad de flujo al pulmón y la misma cantidad de flujo a la aorta. Todos nosotros deberíamos tener flujo pulmonar de 1, flujo pulmonar sistémico de 1, 1 a 1, igualitos. Si en el paciente, ¿y cómo va a estar este paciente que está equilibrado, 1 a 1? Va a estar con una cianosis moderada, 75-85, tranquilo, no tiene hiperflujo porque está 1 a 1. Si yo hago que este paciente, no quiero yo verlo así, me incomoda verlo cianótico, que a veces le ponemos oxígeno porque a nosotros nomás nos incomoda verlo, le ponemos oxígeno y satura 80, 85, 90. Si satura 85, como aquí vemos, el flujo pulmonar para que nos dé una saturación 85 está 3 veces con relación al flujo sistémico. Entonces, ¿cómo va a estar?
con insuficiencia cardíaca moderada, con dificultad respiratoria, hepatomegalia, esfuerzo, dificultad de alimentarse, y cianosis leve, porque yo le estoy dando más oxígeno, pero a expensas de ¿qué? De vasodilatar pulmón y que se distribuya más el flujo, ¿no? Porque estoy modificando las resistencias vasculares pulmonares con el oxígeno, ¿no? Ya dijimos que nosotros podemos modificar resistencias, en este caso el oxígeno, ¿qué hace? Vasodilata pulmón. Entonces, yo estoy haciendo que un paciente que estaba equilibrado, de repente lo pongo en mayor insuficiencia cardíaca. Más insuficiencia cardíaca, menos cianótico, porque no me gustó verlo con 75, está con 85, pero con mayor insuficiencia cardíaca. Está desequilibrado en este caso. Si satura 90, 4 veces a 1, ¿no? Si satura 70, menos de 1 el flujo pulmonar con respecto al sistémico. Entonces, cianosis moderada, mucho hipoflujo pulmonar, puede desarrollar acidosis, ¿no? Alteraciones metabólicas, anaerobiosis, lactato alto. Y si satura 65, que es nuestra cianosis severa, la mitad del flujo al pulmón de lo que debería ir. Entonces, el paciente con una cianosis severa. Entonces, este es un parámetro para decir que hay que dejarlo saturando de 75, 85, porque es el equilibrio entre lo que es gasto cardíaco y gasto pulmonar. Esto solo se los dejé aquí para que tengan un poco en la bibliografía, que es un poquito de las dosis recomendadas de prostaglandinas. Ya hablamos que el grupo 2 es ductus dependiente. Existen prostaglandinas en nuestro medio, así que cada vez se la está usando más. Entonces, dosis recomendadas usuales si es un niño que tiene ya su ductus y lo que queremos es que no se cierre, la menor dosis posible, 0,025. Si es un niño que cerró su ductus, para reabrir el ductus, la dosis alta, 0,1, ¿no? Entonces está como infusión continua, disminuir las dosis para una vez que se reabre el ductus hay que bajarlo, puede desarrollar algunas alteraciones, sobre todo apnea. Entonces es una medicación que se pasa solamente en servicios de terapia intensiva crítica. Que el paciente va a hacer apnea, va a necesitar tal vez ventilación positiva, ¿no? Entonces no es de uso en otros lugares, ¿no? Es una tablita, aquí tenemos una dilución estándar, esto es del Garrahan, de los servicios del Garrahan. La ampolla viene 1 mililitro por 500 gamas, cómo se diluye y cómo se puede distribuir según el peso del paciente con goteo, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí a mano, que a veces ayuda cuando queremos hacer las cosas un poco rápidas. Efectos adversos de las prostaglandinas, sobre todo tener cuidado en apnea. Tenemos pacientes que hacen fiebre, ¿no? Es por efecto de la prostaglandina. Pueden tener un rash como vasodilatador cutáneo, es muy buen vasodilatador, convulsiones, taquicardia, diarrea, un aspecto séptico, ¿no? Hipoglicemia, enterocolitis, ¿no? Entonces es un paciente que tiene que estar con monitorización continua. Vamos a ver un poquito de casos. Son unos casos bien sencillos para aplicar un poco lo que repasamos ahora y con eso ya terminamos. Entonces, caso 1. Vamos a tratar de que los que están en la sala participen un poco. Estamos un poco ahí aguantando la charla, entonces vamos a ver caso 1. Usted es el pediatra, ¿no? Y dice, solicitan una derivación para un recién nacido que tiene un día de vida. Nació de una edad gestacional de 35 semanas y le dicen que es un eresello. El parto fue vaginal, nos dicen que hubo meconio, no sabemos cuánto. A la hora de vida empezó a ponerse taquipneico, con más esfuerzo respiratorio. Le pusieron CPAP, no mejora. Lo tuvieron que ventilar. Le pasaron una dosis de surfactante. Pasó alta frecuencia con FIO 100 y esos son sus parámetros. Está con FIO 100. Tiene una frecuencia cardíaca de 150, una presión arterial 58-30 y satura 70%, ¿no? Solicita la transferencia porque sospecha de hipertensión pulmonar. ¿A qué grupo de cianótico, no? Cianótico, 70%, con FIO 100. Entonces, ¿a qué grupo de cardiopatías pertenecerá? Al grupo 1, porque se manifiesta a la hora de nacido. Ni siquiera llegó con su mamá, que decíamos, ¿no? Entonces, al grupo 1. Y en el grupo 1, ¿qué cardiopatías teníamos? ¿De acuerdo? Todas las que necesitaban CIA grande, ¿no? ¿No? Entonces, la anomalía total obstructiva, el corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? La transposición, ¿no? Entonces, y también teníamos que hacer diagnóstico diferencial con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, con distrés, taquipnea transitoria, neumotórax, y algo eso, ¿no? Que son no cardíacos. Entonces, ¿qué le hicimos? Pertenece al grupo 1, ¿no? A la hora de nacido. Ahí tenemos traspuesto, anomalía total obstructiva, hipoplasia de corazón izquierdo.
Le hacemos esta placa. ¿Qué le parece? Así son las placas, ¿no? Hoy nos pasó, ¿no? A veces ayudan, a veces no, y bueno, ¿qué le parece? Ese pulmón, un patrón reticular fino, aquí nos muestra una línea B de Kerley, reticular, aumento de traba finito, como si fueran líneas bien finas trazados con micropunta, bien finitas, como astillado todo. Es una congestión de las venas pulmonares, se llama pulmón congestivo, ¿no? Cuando tenemos hiperflujo son manchas más, el edema en alas de mariposa es distinto. Esto es venoso, capilar. Entonces, pulmón congestivo. Algo le pasa que las venas pulmonares no pueden drenar. Es una anomalía total del retorno venoso pulmonar obstructivo, ¿no? Es parte del grupo 1, ¿no? Caso 2. Usted es el pediatra del centro y la enfermera le llama por un paciente que tiene 2 días de vida. Y la enfermera estaba haciendo bien un screening de saturación pre y postductal. Y le dice, doctor, satura en la mano superior derecha 95 y en el piecito 80. Pero yo lo veo bien, toma bien el pecho. ¿Lo tiene que evaluar o lo despacho? Así dice, ¿no? Más bien ella satura bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Será normal que se vaya? Está tomando bien el pecho. Tal. Si toma y está bien, ¿qué le va a pasar, no? ¿Qué le va a pasar? ¿A qué pertenecerá a algún grupo? ¿Qué tiene este paciente? Eso, reverso, por ahí va, caliente, caliente, siga. Bien, cianosis diferencial, ¿no? Cianosis diferencial. Reverso sería al revés, ¿no? El brazo más alto. Pero es la cianosis diferencial, no es normal. ¿Por qué satura la aorta descendente menos? El ductus la está desaturando. ¿Por qué? Por algo le pasa, ¿no? No es normal. Entonces, ¿qué le hago, doctor? Me vuelvo. Tiene cianosis diferencial, lo vamos a ver. Pertenece al grupo 2, ¿no? ¿Qué edad tenía este chico? 2 días de vida, ¿no? Justo le dieron de alta y vino, ¿no? Entonces, ¿en qué posibilidades está? En cualquiera que sea ductus dependiente, ¿no? Cualquiera que sea ductus dependiente, ¿no? Vamos a checar. Cianosis diferencial. Grupo 2, ductus dependiente. Flujo sistémico ductus dependiente. ¿Qué puede ser? Una coartación crítica, porque algo le pasa a la aorta ascendente y el ductus está desaturando, ¿no? Acá está, ¿no? La aorta ascendente algo le pasa y el ductus está desaturando. Satura más miembro superior derecho, patitas, desatura. En general es una coartación. Caso 3. Entonces ese chico que desaturaba no puede ir con una referencia a sacar turno al cardiólogo. El ductus se va a cerrar en 2 días. Se va a morir en su casa. Ese chico se lo agarra, código rojo, centro de tercer nivel, porque es un paciente con cianosis diferencial. Diagnóstico de alta sospecha de cardiopatía ductus dependiente, cardiopatía crítica. No puede ir a sacar un turno al cardiólogo. ¿Bien? Se tiene que internar. Si nosotros en el consultorio siempre hacemos saturación. Si por algún momento detectamos saturación diferencial, se bloquea todo porque ese paciente se tiene que internar, se tiene que hacer eco, se tiene que hacer todo porque tenemos alta sospecha de cardiopatía crítica. No podemos darle que saque un turno para ecocardiograma y que vaya y que se programe. Se interna, se queda hasta que se demuestre que no le va a pasar nada, ¿no? Caso 3, aquí vamos a jugar un poquito más. Aquí dice, paciente de 1 mes, ya es viejito, ¿no? Acude a su control. La madre refiere que nació con buen peso, se alimentaba bien, pero ahora lo veo que se alimenta con la mitad de lo que tomaba siempre. No quiere tomar, ¿no? Tarda mucho en tomar, doctora. Toma la mitad, lo deja, luego vuelve a tomar. Transpira mucho, doctora, transpira. No sé qué hace ese chico. El peso de hoy está estancado, no está subiendo, tiene 1 mes. Lo revisamos, frecuencia respiratoria 60, satura 92, no hay diferencial, tiene una frecuencia cardíaca de 160, la presión arterial 82/45. Ausculto, si hay soplo, no hay soplo. Los pulsos, muy bien. Indicamos, requiere evaluación cardiológica, pero la mamá se quiere ir porque tiene otro hijito. Voy a volver, doctor, porque tengo otro hijito, no hay con quién se quede. ¿A qué escenario pertenecerá este paciente? ¿A qué grupo? Al grupo 3, ¿no? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué tiene?
¿Tendrá cianosis crítica? ¿Cianosis diferencial tendrá? No, no tiene, porque satura en todos sus miembros 92. ¿Tendrá cianosis crítica? Menos de 65. Es una cianosis leve, pero no es normal. Cuando vemos el algoritmo de pulsioximetría, solo con saturación mayor a 95 puedo decir que a ese paciente no le pasa nada. 92 no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué más tendrá? 60, un mes de edad. Cardiopatías con Shan, ¿no? ¿Qué más dice aquí? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que tiene insuficiencia cardíaca en este relato? Porque estoy pensando, tendrá del grupo 3, pero en el 3 tenemos un falot con hipoflujo y tenemos las otras, todas las otras tienen hiperflujo. Entonces, ¿qué me llamará la atención aquí? Dice, nació gordito, doctora. Luego, no progresó de peso. Mal progreso de peso, porque la insuficiencia cardíaca desnutre. Las cardiopatías que no tienen insuficiencia cardíaca no se desnutren. Las cardiopatías que tienen insuficiencia cardíaca se desnutren. Entonces, esta tiene insuficiencia cardíaca, está desnutrida. Por otro lado, dice, se alimenta con la mitad de lo que se alimentaba antes. La escala de Ross de insuficiencia cardíaca, ¿no? Se cansa, transpira, ¿no? Bien, entonces tenemos saturación, cianosis leve, taquipneico, taquicárdico, no está en shock, ¿no? Sabemos que en el grupo 3 no son ductus dependientes, pero si yo tengo una cianosis leve con insuficiencia cardíaca, las opciones no son muy lindas, ¿no? No son cardiopatías menores, ¿no? Vamos a ver, se fue a buscar a su hijito, ¿no? Retorna a las 48 horas, franca dificultad respiratoria, se está ahogando. Tiene tiraje generalizado, empieza con deterioro del sensor, satura 92, tiene una presión un poquito ya en percentil 10, somnoliento, dice que no orina las últimas 12 horas, lo ingresa a EREM. ¿Qué fío le vamos a poner? ¿Qué PEP le vamos a poner? ¿Le voy a poner furón? ¿Qué hacemos? Satura 90. ¿Cómo nosotros estamos hablando de cianóticas, no? ¿Cuál es nuestra meta con fío? 75-85, ¿no? Nuestra meta es 75-85. Entonces, fío la menor posible. Además, ¿qué tengo? Insuficiencia cardíaca, fío, vasodilatador pulmonar. No nos va a hacer bien, ¿no? Entonces, mi meta de 75-85 está bien, capaz por demás, porque sabemos que 75-85 es un equilibrio para ese tipo de cardiopatías, ¿no? Entonces, fío la menor posible. PEP, nos convendrá aumentar, nos convendrá bajar, nos convendrá bajar, dice Claudia. ¿Qué dice? ¿Nos convendrá bajar? Necesita PEP alta. ¿Por qué? Congestivo. Entonces necesito que compita, que la arteria pulmonar no se encharque, le voy a dar más presión para que no se deje encharcar por cualquier cortocircuito, ¿no? Y además estamos con alveolos llenos de agua, tal vez está yendo a un edema agudo de pulmón, se vino ahogando. Entonces yo a eso le tengo que distender al alveolo para que intercambie oxígeno. Entonces la PEP, que después la doctora nos va a explicar muy bien en la clase de interacción, es una maniobra que nos ayuda a manejar resistencias vasculares pulmonares. En este caso quiero aumentar las resistencias vasculares pulmonares. No quiero vasodilatar, quiero vasoconstricción pulmonar. La PEP alta puede hacer vasoconstricción pulmonar. ¿Y furón? ¿Le voy a poner o no le voy a poner? Le voy a poner, tiene insuficiencia cardíaca. No parece un falot, es una insuficiencia cardíaca. Entonces sí le voy a poner. ¿Y líquidos? ¿Lo expando? No, lo voy a restringir, ¿no? Pues está en insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Fío 100%? No. ¿PEP? ¿9? Sí, PEP alta. Pero aquí le pusieron fío 100%. Le pusieron PEP de 9. ¿Qué le pasó? Fío 100, le damos 100. Satura 60 y se chocó. Porque eso es lo que nosotros con las maniobras podemos hacer. Lo estamos manipulando presiones. Entonces, ¿qué hicimos? Vasodilatamos pulmón con fío 100 a un paciente que venía ya en insuficiencia cardíaca muy grave y le pusimos una PEP alta que el pulmón no sabe qué hacer, lo vasodilatan y lo vasocomprimen.
Pero el paciente ahora está con cianosis crítica y además está con bajo gasto cardíaco, chocar. Esa es su plan, ¿no? ¿A qué cardiopatía se parecerá esta? ¿Tendrá una congestión? Tiene congestión, ¿no? Tiene como unas líneas finas ahí, como reticulado. Ese patrón reticulado que me hace acordar a la membrana hialina, lo tengo que acordar que es un patrón congestivo, ¿no? Cardiomegalia, aquí parece un muñequito de nieve, ¿no? ¿Qué dijimos en la anomalía total del retorno venoso? Pero este paciente estaba bien, tiene un mes, no estaba obstruido, porque no le pasó nada cuando nació. Pero yo le puse PEP de 9. Le aumenté las resistencias vasculares pulmonares a las venas pulmonares que drenan apenas a una cava. Entonces, pertenece probablemente al grupo 3, tiene un mes. ¿Qué hacemos? Tenía cianosis leve, empeoró con PEP y con FIB. Tenía insuficiencia cardíaca, mal progreso de peso, cardiopatía del grupo 3. Cardiopatía cianosante con hiperflujo, no es un fallo. Entonces, anomalía total del retorno venoso, la PEP la menor posible, aunque es insuficiencia cardíaca, pero la PEP va a competir con el drenaje venoso. La PEP la menor posible. FIO para saturar 75-85. Diurético sí, tiene insuficiencia cardíaca. Líquidos, restricción. Por ejemplo, en este caso, tengo un paciente que presentó, pero inicialmente la historia fue así como que creo que necesito, claro, pero tengo que evaluar y tratar de, por ahí no estoy consiguiendo mejorar, necesito tratar de bajar la presión. Sí. Para no algo digo lo paso por ahí no está la. Claro, como las venas pulmonares, la única forma de que lleguen a la aorta es por las venas cavas, ¿no? Si yo le pongo PEP, voy a evitar que drenen, que en otra insuficiencia cardíaca le hace bien, porque le voy a bajar precarga con PEP. Pero en este caso, no voy a dejar que drenen el único gasto cardíaco que tiene. Entonces le va a chocar, que no lo dejo drenar, ¿no? Esta cardiopatía es con un manejo y un riesgo único, por eso lo puse de ejemplo. Porque las otras cardiopatías, los ventrículos únicos con hiperflujo, los troncos, ¿no? Las atresias tricuspídeas sin estenosis pulmonar, le ponemos PEP y no le va a pasar nada, le hace bien porque estamos compitiendo con insuficiencia cardíaca. Y la cianosis manejamos 75. Pero a esta no le gusta la PEP. Esta es la que nos tenemos que acordar que PEP, si la voy a bolsear, despacito, ¿no? Porque nos va a jugar, lo va a predisponer a un colapso, a un shock refractario, se va a morir, ¿no? Entonces, por eso la puse, porque justo de las cianóticas con hiperflujo, a esta no le gusta la PEP. Después, a todas las que tengan hiperflujo, sí, la PEP va a ir. Esta es un caso especial. Todo lo que aumente las resistencias vasculares pulmonares va a evitar el drenaje venoso pulmonar y va a desencadenar un shock, en este caso, ¿no? Ahí terminamos.